Septiembre también es conocido como el mes del testamento. Es muy importante, si todos pueden hacer un testamento, pues cuáles testamentos hay, cuáles son los costos, requisitos, en fin, para ello justamente tenemos hoy la visita de Tarcisio Sánchez, él es titular de la Notaría 159 de la Ciudad de México. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, qué gusto estar con ustedes y con su auditorio, a la orden. ¿Qué es precisamente lo que se ofrece este mes del testamento? Sí, cómo no, el mes del testamento, que hay que decirlo cumple 22 años ya ha cobrado arraigo en la sociedad. Tiene varios beneficios. El primero de ellos es el costo, porque se da un costo preferencial para las personas que van a hacer su testamento, que ahorita, para decirles una cantidad, estamos hablando de 3,500 pesos, que ya incluye todos los honorarios, gastos, derechos que hay que pagar, etc. Es el primer beneficio, digamos, más importante. Y tiene otros beneficios particulares, que son el que se brinda asesoría jurídica gratuita durante todo el mes de septiembre por los notarios de manera personalizada, y adicionalmente se extienden horarios. Hay notarías que incluso abren los sábados o extienden horarios para diversos momentos en los que las personas están trabajando o no pueden acudir normalmente a una notaría, pues pueden acudir a hacer su testamento en horarios, digamos, preferenciales. Hay que evitar dejar problemas, ¿no?, a las familias, ¿no? Con un testamento pues evita en gran parte esto, Tarcisio, pero también pues explicarle a la gente que no solamente son bienes inmuebles, joyas, digamos, temas materiales los que se ponen en un testamento. También en caso, por ejemplo, el tema de las tutelas, ¿no?, de los hijos, por ejemplo, también en caso del fallecimiento de los padres, ¿quién se encargará de los hijos? Eso es importante recalcar. Sí, es un tema muy importante. Qué bueno que lo comentas, porque uno piensa que hasta que tiene un patrimonio muy importante o bienes que dejar hay que hacer el testamento. Y la realidad es que este tema es súper relevante para los que tienen hijos menores de edad, porque permite que a través del testamento designe uno quiénes quiere que sean sus tutores en caso de que falten ambos padres. Porque si no lo designa uno, lo que hace la ley es determinar que va a recaer la patria potestad en uno o algunos de los abuelos. Y eso lo va a decidir un juez. Entonces, de ahí empiezan problemas seguramente para la familia, que quienes los resienten son los menores de edad. Entonces, lo ideal es que nosotros designemos quienes queremos que, a falta de ambos padres, sean quienes tengan la guarda, la custodia de los menores, que administren sus bienes, que los eduquen, es decir, que funjan como padres. Y la persona que es idónea solo la saben justamente los padres. Entonces, el testamento es un vehículo idóneo que la ley nos da justamente para hacer esa designación de tutores. Justamente, esto me aplica porque mi último testamento, digamos, lo hice cuando mis hijas eran menores de edad, y entonces hablaba de tutores, hablaba bueno, al base de todo esto, ¿no? ¿Quién se quedaría como responsable tanto de patrimonio como de la custodia? Sigue funcionando, digamos, si algo me pasara mañana, que ya son adultas, sigue teniendo vigencia, pero y todas las demás figuras, ¿qué pasa con eso, por ejemplo? Sí, bueno, hay que decir como regla muy importante, el testamento se puede modificar en cualquier momento, es revocable por esencia. Eso quiere decir que en cualquier momento cambio de opinión y puedo hacer un nuevo testamento, que la manera es mediante el otorgamiento de un nuevo testamento. Si hay una disposición que por la situación fáctica ya cambió, por ejemplo, designé a un heredero y ese heredero ya falleció, pero designé un sustituto, ya no tengo que cambiar mi testamento porque ya había previsto esa situación. Bien. En el caso tuyo, si ya son mayores de edad, tus hijos que en ese momento eran menores, pues ya es una cláusula que no va a surtir efecto, porque lo que se va a revisar es la situación del momento de tu fallecimiento. Entonces, en ese caso, pues es una cláusula que no opera, pero no invalida de ningún modo el resto de las cláusulas del testamento. La voluntad, digamos. Exacto. Pero claro, si la situación familiar cambia o la situación patrimonial cambia, hay que aprovechar este mes para renovar, actualizar el testamento, ¿no? También. Tarcisio, preguntarte, ¿desde qué edad se puede realizar un testamento? ¿Tienes que ser mayor de edad para poder hacerlo? No, fíjense que esa es una excepción a la regla general. Normalmente todos los actos legales, jurídicos, se hacen hasta que uno es mayor de edad,
pero la ley, previendo que el testamento es el acto patrimonial más importante en la persona, en la vida de la persona, permite que incluso los menores de edad, siempre y cuando hayan cumplido 16 años, pueden otorgar un testamento. Entonces, eso hace que se abra la posibilidad para que incluso menores de edad puedan otorgar el testamento, resaltando la relevancia de este documento. Eso está muy bien, es importantísimo. Sí, fíjate, eso no lo sabía tampoco. Y otra de las aquí cuestionamientos es, ¿qué pasa, por ejemplo, muchas personas están recurriendo a la donación en vida, que porque a la hora del testamento y la sucesión y de las propiedades y todo esto puede ser complicado o tal vez más caro? ¿Cómo podríamos hacer este comparativo? Sí, ahí la cuestión más relevante, me parece, para que quede claro para todo el auditorio, es que cuando uno dona, o a veces lo conoce la gente, lo conocemos como heredar en vida, Ajá. Esa donación, ese regalo que se hace en vida, implica que ya hoy transmití los bienes, me deshago de ellos, y si me quiero arrepentir y decirle, oye, ¿sabes qué? No, mejor devuélvemelo, no se puede, la ley no lo permite. Entonces, es un acto muy delicado porque implica que desde hoy me quedo sin ese bien y ya no puedo disponer del mismo. En cambio, con el testamento lo que sucede es que va a surtir efectos la transmisión hasta la muerte. Entonces, yo sigo siendo dueño de mis bienes, si los quiero o no vender, rentar, hacer con ellos lo que quiera, pues lo puedo seguir haciendo hasta que muera, que es lo ideal, ¿no? En cuanto a beneficios fiscales y demás, pues bueno, tiene algunas diferencias, pero lo más importante es eso, porque uno puede pensar que en un acto de generosidad, liberalidad, ya les dono a mi familia, y chin, de pronto ya me quedé, ya me quedé sin nada y me arrepiento y voy a tocar la puerta y ya ni me quieren abrir, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tomar la decisión con mucho cuidado y acercarse al notario para que los pueda asesorar en ese sentido. Rápidamente, antes de despedirnos, Tarcisio, entonces, por ejemplo, nos estás diciendo que en este mes en 3,500 pesos, digamos ya con todo el costo, ¿cuánto cuesta normalmente para que la gente sí aproveche el mes de septiembre para, pues, hacer su testamento? ¿Y es gratis en algunos casos para alguna persona en particular? Bueno, ahí en la Ciudad de México este es el costo de 3,500, el costo normal es un poco más del doble, tampoco es una cuestión, digamos, demasiado onerosa pensando en los posibles juicios que puede haber. Claro. Y hay una campaña permanente todo el año en la Ciudad de México que da descuentos muy importantes para los que son adultos mayores de 65 años, un costo muy preferencial, prácticamente de 500 pesos. Y hay un testamento universal también en la Ciudad de México, exclusivamente de 1,600 pesos para todas las personas que quieran hacerlo, nada más que ahí es directamente con el gobierno de la Ciudad de México. Okay. Y ha habido campañas donde es gratuito, inclusive, en las jornadas del bienestar de la Ciudad de México. Pues aprovechar, se ahorran una buena cantidad de dinero y aparte de pues, problemas. Dejar todo, sobre ¿no? todo dejar todo en regla. Claro que sí. Muchísimas gracias, Tarcisio, No, gracias a por ustedes. acompañarnos. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas Gracias, muy tardes. buenas tardes.